28 de noviembre de 2014. Cancún, México. En una lujosa residencia frente al Mar Caribe, Roberto Gómez Bolaños, el hombre que hizo reír a 350 millones de personas en todo el mundo, exhala su último suspiro, rodeado únicamente por su segunda esposa y un puñado de personas. Afuera, miles lloran. Adentro, sus propios hijos están ausentes, prohibidos, bloqueados, enemistados por una guerra que él mismo había declarado años atrás. Nadie podía imaginar que el creador del Chavo del Ocho, el genio que conquistó América Latina con la inocencia de un niño pobre, terminaría sus días convertido en el centro de la disputa familiar más brutal y dolorosa de la televisión mexicana. Nadie sabía que detrás de esas risas grabadas, de esos sketches repetidos hasta el infinito en cada rincón del continente, se escondía un hombre capaz de borrar de su vida a sus propios hijos por una mujer. Un hombre que eligió el amor tardío sobre la sangre. Un hombre que murió rico, famoso, idolatrado por millones, pero completamente solo en lo que realmente importa. Hoy vas a saber 4 cosas que nadie ha contado juntas sobre la verdadera historia de Chespirito. Primera, vas a descubrir cómo Roberto Gómez Bolaños construyó su imperio no solo con talento, sino también manipulando a los actores que lo hicieron famoso, convirtiéndolos en prisioneros de contratos que los condenaron a la pobreza mientras él nadaba en millones. Segunda, te voy a revelar el momento exacto en que su familia se rompió para siempre. Cuando eligió a Florinda Mesa sobre sus 6 hijos y desató una guerra legal que destruyó cualquier posibilidad de reconciliación. Tercera, conocerás los secretos más oscuros de su matrimonio con Florinda, incluyendo las acusaciones de manipulación, control absoluto, y cómo ella supuestamente lo aisló de todos hasta convertirlo en un rehén emocional en sus últimos años. Cuarta, descubrirás qué pasó realmente después de su muerte. Cómo la batalla por su fortuna de $50 millones desató un escándalo público que expuso traiciones, documentos falsificados y un testamento que muchos consideran fraudulento. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones, para que no te pierdas ni un detalle de esta historia que va a cambiar todo lo que creías saber sobre Chespirito. Si te gusta este tipo de contenido que va más allá de lo superficial, y te cuenta la verdad que nadie más se atreve a contar, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque aquí no repetimos lo que todos dicen. Aquí investigamos lo que todos ocultan. 21 de febrero de 1929. Ciudad de México. Nace Roberto Mario Gómez Bolaños en el seno de una familia acomodada. Hijo de Francisco Gómez Linares, un pintor e ilustrador reconocido, y Elsa Bolaños Cacho, una mujer de clase media alta con conexiones sociales importantes. Desde el principio, Roberto no es un niño cualquiera. Crece rodeado de arte, cultura, libros. Su padre le enseña a dibujar. Su madre le inculca el amor por las palabras. Pero hay algo más, algo que nadie nota en ese momento. Hay una semilla de ambición desmedida, una necesidad enfermiza de ser reconocido, de ser el centro de atención, de ser amado por multitudes. ¿De dónde viene esa necesidad? Algunos dirán que de la relación distante con su padre, un hombre talentoso pero emocionalmente ausente. Otros dirán que simplemente nació con eso, con ese vacío que solo los aplausos pueden llenar temporalmente. Lo que es innegable es que desde muy joven, Roberto Gómez Bolaños entiende algo fundamental. El poder no está en ser bueno, está en ser indispensable. A los 19 años ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar ingeniería. Pero las matemáticas, los planos, los cálculos estructurales no llenan ese vacío. Roberto necesita expresarse, necesita crear, necesita ser visto.
Abandona la ingeniería y se lanza al mundo del espectáculo, primero como escritor de guiones para radio, luego para televisión. Son los años 50. México vive su época de oro en el cine y la televisión, y Roberto tiene el instinto perfecto para detectar qué hace reír a la gente. Pero también tiene otra habilidad, una más siniestra. Sabe cómo usar a las personas. Sabe cómo manipular situaciones para quedar siempre en el centro, como el indispensable, como el genio sin el cual nada funciona. En 1968, a los 39 años, Roberto Gómez Bolaños ya está casado con Graciela Fernández, su primera esposa, madre de sus 6 hijos: Roberto, Graciela, Marcela, Paulina, Teresa y Cecilia. Es un padre presente en apariencia, pero ausente en esencia. Está más casado con su carrera que con su familia, y es en ese año cuando todo cambia. Televisa le ofrece su propio programa de sketches cómicos. Nace Chespirito, una fusión de Shakespeare, Shakespeare en diminutivo, y su apellido. La arrogancia de compararse con el más grande dramaturgo de la historia no es casualidad. Es un reflejo de cómo Roberto se ve a sí mismo, como un genio incomprendido que está destinado a la grandeza. Pero Roberto no trabaja solo. Necesita un equipo. Y aquí es donde empieza a construir su imperio sobre los cuerpos y las carreras de otros. Contrata a Ramón Valdés, un actor de carácter con décadas de experiencia, pero sin el estrellato que merece. Contrata a Carlos Villagrán, un publicista que quiere ser actor. Contrata a Rubén Aguirre, un hombre elegante que acepta hacer de profesor ridículo. Contrata a María Antonieta de las Nieves, una actriz bajita con voz chillona. Y contrata a Florinda Mesa, una mujer hermosa, ambiciosa, inteligente, que entiende el juego del poder tan bien como él. Todos ellos firman contratos que en ese momento parecen razonables, pero que con el tiempo se revelarán como cadenas de esclavitud. Contratos donde Roberto es dueño de todo. De los personajes, de las imágenes, de las regalías, de las repeticiones. Ellos trabajarán hasta el agotamiento, se harán mundialmente famosos. Sus rostros serán reconocidos en cada esquina de América Latina. Pero morirán pobres, mientras Roberto acumula millones. En 1971 nace El Chavo del Ocho. Un sketch de apenas unos minutos sobre un niño huérfano que vive en un barril de una vecindad pobre. Es simple, es inocente, es universal. Todos pueden identificarse con ese niño que tiene hambre, que quiere una torta de jamón, que se mete en problemas sin querer. El éxito es inmediato, arrollador, incontrolable. México se paraliza los lunes por la noche para ver a Chespirito. Luego es toda América Latina, luego España, luego Estados Unidos entre la población hispana. El Chavo del Ocho se convierte en un fenómeno cultural sin precedentes. Roberto Gómez Bolaños pasa de ser un escritor exitoso a ser una leyenda viviente. Tiene 42 años y ha conquistado el mundo. Pero, ¿a qué precio? Su matrimonio con Graciela está muerto. Él vive para el programa, para los ensayos, para las grabaciones. Pasa más tiempo con Florinda Mesa que con su propia esposa. Y ahí empieza todo. Ahí empieza la destrucción silenciosa de su familia. La construcción del imperio sobre las ruinas de lo que alguna vez fue un hogar. Graciela sabe lo que está pasando. ¿Pero qué puede hacer? Tiene 6 hijos que mantener, una reputación que cuidar en una sociedad mexicana conservadora que no perdona los escándalos. Así que se queda callada, aguanta, sufre en silencio mientras Roberto y Florinda construyen su historia de amor frente a las cámaras, disfrazándola de compañerismo profesional. Los años 70 son la época dorada. Chespirito crea El Chapulín Colorado, otro éxito rotundo. Un superhéroe cobarde, torpe, pero con buen corazón.
Otra vez la fórmula funciona porque Roberto entiende algo que pocos entienden. La gente no quiere héroes perfectos. Quiere verse reflejada en las imperfecciones, en los miedos, en las torpezas. El chapulín no es fuerte, no es inteligente, no es valiente, pero siempre intenta hacer lo correcto. Y eso es suficiente. Eso es lo que hace que millones de niños y adultos lo amen. Pero detrás de las cámaras, el ambiente es tóxico. Ramón Valdés, que interpreta a Don Ramón, empieza a sentirse explotado. Trabaja 14 horas diarias. Graba sketches tras sketches. Su personaje es uno de los más queridos del programa. Pero su salario es miserable comparado con las ganancias que Televisa y Roberto están obteniendo. Carlos Villagrán, que da vida a Kiko, siente lo mismo. Rubén Aguirre, María Antonieta, todos empiezan a murmurar, a quejarse en privado. Pero Roberto tiene el control total. Él es el creador, el escritor, el productor, el dueño de los derechos. Sin él, no hay programa. Y él lo sabe. Y lo usa como arma. Aquí viene lo primero que te prometí. En 1978, Carlos Villagrán, después de años de sentirse explotado y humillado, toma la decisión más valiente y más estúpida de su vida. Abandona el programa. Cree que puede tener éxito por su cuenta, que Kiko es tan popular que puede llevar al personaje a otro canal, crear su propio show, independizarse de la sombra de Chespirito. Roberto Gómez Bolaños lo deja ir con una sonrisa. Pero esa sonrisa esconde una venganza meticulosamente planeada. Inmediatamente activa todos sus contactos legales y demuestra que Carlos no es dueño de Kiko, que el personaje, el nombre, la imagen, todo pertenece a Roberto Gómez Bolaños y a Televisa. Carlos intenta crear personajes similares. Federico primero, luego otros. Pero ninguno funciona porque la audiencia quiere a Kiko, no a imitaciones baratas. Carlos Villagrán pasa de ser una estrella internacional a ser un actor desempleado que sobrevive haciendo apariciones en fiestas infantiles y programas de tercera categoría. Pero Roberto no se detiene ahí. Usa la partida de Carlos como ejemplo para aterrorizar al resto del elenco. El mensaje es claro. Sin mí, no son nada. Pueden ser famosos, pueden ser queridos, pero yo soy el dueño de sus personajes, de sus carreras, de sus futuros. Ramón Valdés aprende la lección y se queda, aunque cada día lo mata un poco por dentro. Florinda Mesa, que para entonces ya es oficialmente la amante de Roberto, aunque todavía está casado con Graciela, se convierte en su mano derecha, su consejera, su cómplice en el control absoluto del programa. Ella entiende que el poder no viene de ser la actriz más talentosa, viene de ser indispensable para el hombre que tiene todo el poder. Los 80 llegan y El Chavo del Ocho sigue siendo un éxito monumental. Se transmite en todos los países de habla hispana, en Brasil, en Estados Unidos. Los productos del Chavo inundan las tiendas, juguetes, ropa, útiles escolares. Roberto Gómez Bolaños se vuelve multimillonario. Compra mansiones, autos de lujo, invierte en bienes raíces. Pero su familia original, Graciela y sus 6 hijos, viven con lo mínimo. Roberto les da una pensión mensual, pero nada comparable con la fortuna que está acumulando. Y sus hijos crecen viendo a su padre en la televisión, siendo adorado por millones, mientras en casa es un extraño que aparece de vez en cuando con regalos caros que no compensan su ausencia. En 1989, después de más de 20 años de engaños, de mentiras, de doble vida, Roberto finalmente deja a Graciela y se casa con Florinda Mesa. Para la audiencia es una historia de amor romántica. 2 personas que trabajaron juntas durante décadas y finalmente pudieron estar juntas. Para los hijos de Roberto es una traición imperdonable. Su madre, que aguantó humillaciones durante 2 décadas,
que crió sola a 6 hijos mientras su esposo construía un imperio con otra mujer. Es abandonada públicamente. Y Roberto no muestra ningún remordimiento. Al contrario, defiende su decisión en entrevistas. Dice que finalmente encontró el amor verdadero, que Florinda es su alma gemela, que lamenta que las cosas no fueran diferentes, pero que no puede vivir una mentira. Sus hijos nunca lo perdonan, especialmente su hijo mayor, Roberto Gómez Fernández, quien desde ese momento se convierte en el enemigo público número 1 de Florinda Mesa. Las reuniones familiares se vuelven campos de batalla. Las Navidades, los cumpleaños, cualquier evento donde la familia debe reunirse termina en gritos, acusaciones, portazos. Roberto padre se encuentra en una posición imposible: elegir entre sus hijos y su nueva esposa. Y él elige a Florinda, una y otra vez. Sin dudarlo, esto marca el principio del fin de cualquier relación significativa con sus hijos. Aquí viene lo segundo que te prometí. En 1992, algo explota. La familia se reúne para el cumpleaños de una de las hijas. Roberto llega con Florinda, como siempre. Pero esta vez, sus hijos han planeado una confrontación. Liderados por Roberto hijo, le presentan un ultimátum. O establece límites claros con Florinda y la excluye de ciertos eventos familiares, o ellos se van de su vida para siempre. Es brutal, es injusto quizás, pero es desesperado. Han soportado años de ver a su madre humillada, de ser tratados como ciudadanos de segunda clase en la vida de su propio padre, de ver cómo Florinda toma todas las decisiones importantes mientras ellos son marginados. Roberto Gómez Bolaños tiene 63 años, ha conquistado el mundo, tiene más dinero del que puede gastar, tiene fama eterna. Y en este momento, en esta habitación llena de tensión, tiene que elegir. Mira a sus 6 hijos, las personas que llevan su sangre, que crecieron viendo sus ausencias. Luego mira a Florinda, la mujer que lo entiende, que comparte su pasión por el trabajo, que nunca le pide que elija entre ella y su carrera. Y dice: me quedo con Florinda. Así, sin dramatismo, sin lágrimas, sin súplicas. Simplemente elige. Y en ese momento, su familia se rompe definitivamente. Los años que siguen son de silencio. Roberto no llama a sus hijos. Ellos tampoco lo llaman a él. Se comunican solo a través de abogados para asuntos de dinero, de herencias, de propiedades. Roberto sigue trabajando, pero algo ha cambiado. El Chavo del Ocho ya no se produce. El programa terminó en 1980. Pero las repeticiones siguen generando millones. Chespirito hace algunos programas nuevos, pero nada alcanza el éxito de sus creaciones clásicas. Y lentamente, sin que nadie lo note al principio, empieza a envejecer. No solo físicamente, sino mentalmente. Los primeros signos de deterioro cognitivo aparecen a mediados de los 90. Olvida líneas durante ensayos. Repite anécdotas. Se confunde con fechas y nombres. Florinda Mesa se convierte en su guardiana absoluta. Controla quién lo ve, quién le habla, qué entrevistas da. Dice que lo hace para protegerlo, para preservar su legado, para evitar que la gente vea al genio deteriorado. Pero sus hijos, que observan desde lejos a través de noticias y rumores, creen que es algo más siniestro. Creen que Florinda está construyendo una prisión alrededor de su padre, aislándolo de todos para tener control absoluto sobre su fortuna, sobre sus decisiones, sobre su testamento. ¿Tienen razón? ¿Es Florinda una esposa devota protegiendo al amor de su vida? ¿O es una manipuladora calculadora ejecutando el plan perfecto para quedarse con todo? En 2004, Roberto Gómez Bolaños tiene 75 años. Televisa organiza un homenaje masivo por sus 50 años en televisión. Es un evento monumental transmitido en vivo.
con figuras de toda América Latina enviando mensajes de admiración y gratitud. Roberto sube al escenario. Saluda a la multitud que lo aclama. Pero quienes lo conocen notan algo perturbador. Está perdido. Su discurso es errático, repetitivo. Florinda está a su lado constantemente, susurrándole indicaciones, guiándolo. Los rumores explotan. ¿Qué le pasa a Chespirito? ¿Por qué luce tan confundido? Florinda da una conferencia de prensa donde explica que Roberto está perfectamente bien, que solo está cansado, que la edad le está cobrando factura, pero que mentalmente está completamente lúcido. Pero no es verdad. Para entonces, Roberto ya sufre episodios claros de demencia. Hay días donde no reconoce a personas que han trabajado con él durante décadas. Hay días donde cree que todavía está grabando El Chavo del Ocho, que tiene que ir al foro, que los actores lo están esperando. Florinda maneja todo esto en secreto absoluto. Despide a empleados de confianza que podrían hablar. Restringe las visitas, incluso de antiguos colegas como María Antonieta de las Nieves, quien en varias ocasiones ha contado públicamente que intentó ver a Roberto en sus últimos años, pero Florinda se lo impidió con excusas vagas. Aquí viene lo tercero que te prometí. En 2011, Roberto Gómez Bolaños es diagnosticado oficialmente con Parkinson. Florinda hace el anuncio público, pero lo presenta como algo menor, controlable, que no afecta su calidad de vida. Mentiras. Quienes logran verlo en privado describen a un hombre completamente diferente del genio que conquistó el mundo. Tiembla constantemente. Apenas puede caminar sin asistencia. Su habla es incomprensible la mayor parte del tiempo. Pero hay algo aún más perturbador. Hay evidencia, testimonios de personas cercanas de que en sus momentos de lucidez, Roberto pedía ver a sus hijos, preguntaba por ellos, decía sus nombres, lloraba porque no venían. Y Florinda, según estas mismas fuentes, le decía que ellos no querían verlo, que lo habían abandonado, que solo ella se había quedado a su lado. ¿Es verdad? ¿Realmente les avisaba a sus hijos que su padre quería verlos? ¿O les mentía a ambos lados, creando una narrativa donde ella era la única leal, la única que realmente amaba a Roberto? Roberto hijo intentó en varias ocasiones acercarse. Llamó, envió cartas, incluso fue personalmente a la casa en Cancún donde su padre vivía. Pero Florinda siempre encontraba razones para impedir el contacto. Que Roberto estaba descansando, que había dado órdenes explícitas de no ser molestado, que ver a sus hijos le causaba estrés que empeoraba su condición. Y Roberto hijo, frustrado, dolido, eventualmente desiste. Años después, en entrevistas, dirá que ese es su mayor arrepentimiento. No haber peleado más fuerte, no haber forzado el encuentro, no haber estado ahí cuando su padre, despojado de su orgullo por la enfermedad, finalmente quería reconciliarse. Los últimos 3 años de Roberto Gómez Bolaños son un misterio cuidadosamente guardado. Vive recluido en su mansión de Cancún, rodeado solo por Florinda y un equipo médico privado que ha firmado acuerdos de confidencialidad. No hay fotos, no hay videos, no hay actualizaciones más allá de los comunicados oficiales que Florinda emite ocasionalmente diciendo que Roberto está estable, que disfruta del mar, que pasa sus días en paz. Pero la verdad, que saldrá a la luz solo después de su muerte, es mucho más oscura. Roberto está prácticamente inmovilizado, dependiente para todas sus necesidades básicas, incapaz de tomar decisiones o expresar su voluntad. Y en este estado de vulnerabilidad absoluta, se firman documentos, se modifican testamentos, se crean fideicomisos, todos, supuestamente, con su consentimiento, todos, sospechosamente, beneficiando casi exclusivamente a Florinda Mesa. 28 de noviembre de 2014.
Roberto Gómez Bolaños muere a las 7 de la mañana por complicaciones de insuficiencia cardíaca. Tiene 85 años. Florinda Mesa es quien anuncia la noticia a través de redes sociales. Hoy perdí a mi mejor amigo, mi compañero de vida, el hombre que me enseñó lo que es el amor verdadero. Es un mensaje hermoso, conmovedor. Millones lloran en todo el continente. Se declaran días de luto en varios países. Su cuerpo es velado en el Estadio Azteca, donde decenas de miles de personas hacen fila durante horas para despedirse del hombre que les dio tantas risas. Pero hay 6 personas notoriamente ausentes. Sus hijos. No están en el velorio. No están en el funeral. No han sido invitados oficialmente y cuando intentan acercarse, la seguridad privada contratada por Florinda les impide el paso. El escándalo estalla inmediatamente. Los medios mexicanos se dividen. Algunos defienden a Florinda, diciendo que está respetando los deseos de Roberto de mantener su funeral libre de conflictos familiares. Otros la atacan brutalmente, acusándola de haberle robado a esos hijos no solo la relación con su padre en vida, sino también la posibilidad de despedirse de él en muerte. Roberto hijo da una conferencia de prensa devastadora donde, con lágrimas en los ojos, describe cómo llegó al estadio con sus hermanas, esperando poder ver a su padre por última vez, y cómo guardias de seguridad les bloquearon el acceso siguiendo órdenes estrictas de la señora Mesa. Es humillante, es cruel, y marca el comienzo de una guerra legal que durará años. Aquí viene lo cuarto y último que te prometí. Una semana después del funeral, se lee el testamento de Roberto Gómez Bolaños. Lo que se revela deja a todos en shock. De una fortuna estimada en $50 millones, incluyendo derechos de autor que seguirán generando millones por décadas, Florinda Mesa recibe aproximadamente el 75%. Los 6 hijos se reparten el 25% restante. Pero hay más. Ciertos derechos clave, especialmente los relacionados con las nuevas plataformas digitales y acuerdos de streaming, están en fideicomisos controlados exclusivamente por Florinda. Esto significa que ella no solo hereda la mayor parte del dinero, sino que también tiene poder absoluto sobre cómo se explota el legado de Chespirito en el futuro. Puede autorizar o bloquear nuevas producciones, reediciones, productos. Puede decidir qué se hace con los personajes que Roberto creó. Es un control total, absoluto, perpetuo. Los hijos demandan inmediatamente. Argumentan que el testamento fue modificado cuando su padre ya no tenía capacidad mental para entender lo que estaba firmando. Presentan testimonios médicos que sugieren que para 2013, año de la última modificación del testamento, Roberto ya estaba en etapas avanzadas de demencia. Presentan evidencia de que Florinda controló absolutamente todo acceso a Roberto en sus últimos años, creando el ambiente perfecto para manipulación. Contratan grafólogos que analizan las firmas y encuentran inconsistencias que sugieren que algunas fueron falsificadas o que Roberto las hizo bajo coacción o sin entender lo que firmaba. Florinda Mesa contraataca con su propio equipo legal. Presenta grabaciones de video donde Roberto, aparentemente lúcido, explica que está dejando la mayor parte de su fortuna a Florinda, porque ella fue quien estuvo a su lado en los momentos más difíciles, quien lo cuidó, quien sacrificó su propia carrera para ser su enfermera. Dice que sus hijos lo abandonaron, que eligieron el orgullo sobre el amor, y que ahora deben vivir con las consecuencias de esa decisión. Son videos devastadores, diseñados para hacer que los hijos luzcan como monstruos egoístas que solo aparecen cuando hay dinero de por medio. Pero hay algo extraño en esos videos.
Roberto luce excesivamente alerta para alguien que supuestamente estaba sufriendo Parkinson, avanzado y demencia. Habla con claridad inusual. Repite frases casi idénticas en diferentes videos, como si hubiera memorizado un guión. Los hijos argumentan que estos videos fueron filmados durante momentos de lucidez inducida farmacológicamente, o incluso que fueron editados para crear una falsa impresión de competencia mental. El caso se vuelve cada vez más sucio, más público, más doloroso. Durante los siguientes años, la batalla legal se extiende a través de múltiples frentes. Florinda demanda a los hijos por difamación cuando ellos la acusan públicamente de manipulación y abuso de anciano. Los hijos demandan a Florinda por fraude testamentario. Aparecen nuevos documentos, nuevos testimonios, nuevas acusaciones de ambos lados. Se vuelve un circo mediático que opaca completamente el legado artístico de Roberto Gómez Bolaños. Ya no se habla del genio creativo que conquistó el mundo. Se habla del anciano enfermo que fue objeto de una disputa familiar brutal. En 2020, en medio de la pandemia, Florinda Mesa hace algo que muchos consideran la venganza definitiva. Retira El Chavo del Ocho de todas las plataformas de televisión abierta en América Latina. Argumenta que los acuerdos con Televisa no eran justos, que la empresa estaba explotando el trabajo de Roberto sin compensación adecuada. Pero todos saben que hay una razón secundaria: castigar a los hijos al eliminar la fuente principal de ingresos por regalías que ellos reciben de su pequeña porción de la herencia. Es un movimiento calculado, cruel, efectivo, de la noche a la mañana. Generaciones que crecieron viendo El Chavo todos los días después de la escuela ya no pueden hacerlo. Hay protestas, peticiones en línea con millones de firmas pidiendo que se restaure el programa. Florinda no cede. Y aquí estamos en 2026. Más de 11 años después de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, y la guerra continúa. Los hijos, ahora mayores, algunos con problemas de salud, algunos quebrados por los costos legales, siguen peleando no tanto por el dinero, sino por algo más importante: el reconocimiento de que fueron víctimas de una injusticia, de que su padre fue manipulado en sus momentos más vulnerables, de que Florinda Mesa no es la heroína romántica que se presenta al mundo, sino una mujer que calculadamente destruyó una familia para quedarse con un imperio. ¿Pero es esa la verdad completa? ¿O es posible que Florinda realmente amara a Roberto, que realmente lo cuidara con devoción y que simplemente está defendiendo lo que él quiso para ella? Es posible que los hijos, dolidos por décadas de abandono emocional, estén proyectando su rabia en la única persona disponible para culpar ahora que su padre está muerto. ¿Quién tiene razón en esta historia? ¿Alguien tiene razón? Lo que es innegable es que Roberto Gómez Bolaños, el hombre que creó personajes que enseñaron a millones de niños sobre amistad, bondad, perdón, murió completamente enemistado con su propia familia. El hombre que escribió sketches sobre la importancia de la familia, sobre los lazos que nos unen, sobre el amor incondicional entre padres e hijos. Pasó sus últimos años sin ver a ninguno de los 6 hijos que trajo al mundo. Hay una ironía brutal en eso. Una tragedia griega en la que el héroe crea su propia destrucción a través de sus decisiones. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del éxito? ¿Qué nos dice sobre el precio que pagamos por perseguir nuestros sueños sin límites? Roberto Gómez Bolaños conquistó el mundo, literalmente. Su rostro es reconocido en cada rincón de América Latina. Sus personajes han trascendido generaciones. Hay abuelos que vieron El Chavo con sus hijos y ahora lo ven con sus nietos. Hay frases que se han convertido en parte del lenguaje cotidiano. Fue sin querer queriendo, se me chispoteó. Bueno, pero no se enoje. Su influencia cultural es inmensurable, eterna.
Y sin embargo, murió solo. Murió sin la presencia de las personas que deberían haber estado más cerca de él. Murió siendo más un símbolo que un ser humano, más un ícono que un padre, más una marca comercial que un hombre con afectos y necesidades emocionales. Roberto Gómez Bolaños eligió su carrera sobre su familia una y otra vez, durante décadas. Y cuando finalmente, reducido por la enfermedad, posiblemente quiso rectificar, ya era demasiado tarde. Las heridas eran demasiado profundas, el tiempo perdido era irrecuperable, y la persona que controlaba su acceso al mundo exterior tenía sus propios intereses que proteger. Es una lección brutal sobre las consecuencias de nuestras prioridades, sobre cómo las decisiones que tomamos en la cumbre de nuestro poder y salud determinan cómo viviremos cuando ya no tengamos ni poder ni salud. Hoy, cuando ves una repetición de El Chavo del Ocho, cuando ríes con las travesuras del Chapulín Colorado, cuando compartes un meme de Chespirito en redes sociales, estás participando en el legado de un hombre profundamente complejo. Un genio creativo indiscutible que trajo alegría a cientos de millones de personas. Pero también un hombre que construyó su imperio sobre la explotación de sus colaboradores, que destruyó su familia por una pasión tardía, que murió en medio de una guerra que él mismo había iniciado décadas atrás. No puedes separar al artista de la persona, no completamente. Y tal vez no deberías. La historia de Roberto Gómez Bolaños no tiene un final feliz, porque las historias reales rara vez lo tienen. No hay reconciliación póstuma. No hay cartas descubiertas donde él pide perdón. No hay momento de redención. Solo hay una batalla legal que continúa, un legado artístico en disputa, una familia permanentemente rota, y millones de personas que recuerdan con cariño a personajes que fueron creados por un hombre que ellos nunca realmente conocieron. Un hombre que, detrás de la máscara de Chespirito, del barril del Chavo, del traje rojo del Chapulín, era tan falible, tan egoísta, tan humano como cualquiera de nosotros. Solo que con más talento, más dinero y, consecuentemente, más capacidad para causar daño a quienes lo rodeaban. Así murió Roberto Gómez Bolaños, adorado por el mundo, odiado por sus hijos, controlado por su esposa, prisionero de su propio legado. Un genio que creó el Chavo y murió enemistado con todos. Una guerra familiar brutal que todavía no termina. Una historia que nos recuerda que puedes tenerlo todo y al mismo tiempo no tener nada de lo que realmente importa. Nispoxi.